Daniel capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Daniel capítulo 9, versículo 24. En lo que usted busca la palabra del Señor, aprovechamos para saludar a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de la red. Esta es la Iglesia Tabernáculo Evangelístico de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales. Estamos ubicados en Esperanza de los Ríos, de la República Dominicana, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Si quiere contactarnos, usted puede visitar nuestra página www.vozmisionera.com o vozevangelicamundial.com o llamar a nuestro teléfono, el teléfono 1809-385-2227. Así que usted estará en contacto con nosotros a través de esos medios. Leemos la palabra del Señor, Daniel capítulo 9, versículo 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza en tiempo, y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, bondad y misericordia. Te ruego que me uses, me guíes en lo que he de hablar en esta noche para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero tratar de introducir este mensaje. Digo tratar de introducir porque espero, no sé si en otra ocasión, o veamos hasta dónde llegamos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces uno escucha a la gente hablar y algunos dicen que la Biblia se contradice. Si usted analiza la Biblia y la lee para buscar contienda, va a encontrar con qué tener contienda en la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios. Y con el solo hecho de decir que la Biblia contiene parte, porque vamos a decir así, de lo que es el propósito, el plan de Dios o la mente de Dios para el hombre, entonces ya uno tiene que saber que tiene que ser perfecto. Gloria a Dios. Porque en Dios no hay imperfección, Dios es perfecto. Dios es sublime, Dios es inaccesible, Dios es todopoderoso, y Dios todo lo que hace, lo hace bien. Entonces, usted estudia las Escrituras y va a encontrar casos, por ejemplo, cuando Dios le dice a David, cuando David censó el pueblo, Dios le dijo a David que escoja para él qué quiere, si 3 años de hambre, y le da otras respuestas más,
Pero quiero señalar los 3 años que le dice la Biblia, o que le dice el profeta, y en otra parte, el mismo profeta le dice que elija para él 7 años de hambre. Cuando uno analiza, dice, pero la Biblia tiene contradicción, porque allí dice 3 años, aquí dice 7 años. Pero cuando usted sigue estudiando las Escrituras, va a ver que la Biblia dice que habían transcurrido 3 años de hambre en Israel. Entonces habían transcurrido 3 años, pero estaba transcurriendo otro año que es el número 4. Y cuando Dios le dice que si quiere 3 años, está diciendo lo mismo que dice el otro libro, que si quiere 7 años. Lo que pasa es que en el otro libro lo que se está refiriendo es que si quiere 3 años más, además de los 4 años, los 3 que habían transcurrido, el que iba transcurriendo, más los 3 años que él le decía que iban a venir de hambre. Si usted no analiza las Escrituras, entonces va a encontrar que hay en la palabra de Dios algún tipo de contradicción. En una parte de los evangelios habla de los 2 endemoniados gadarenos. En otra parte habla de un endemoniado gadareno. Uno dice, pero la Biblia se contradice. No, lo que pasa es que quien salió al encuentro fue uno. Eran 2, pero el que salió al encuentro fue uno. Entonces uno tiene que entender cuál es el sentido de lo que se explica y lo que se quiere decir en las Escrituras. Por eso hay que ser cuidadoso al emitir algún tipo de juicio con respecto a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es exacta y no puede fallar. Podrá haber algún tipo de error en algún tipo de traducción, pero el sentido de lo que Dios dice en la palabra no puede variar. Dios es infalible. Dios no puede fallar. Dios conoce los tiempos, Dios conoce las edades. Dice la Biblia en Job capítulo 24, versículo 1, que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Quiere decir que Dios conoce los tiempos. Lo que va a pasar de aquí a 3.000 trillones de años, ya Dios lo sabe. Lo que pasó en la eternidad pasada, Dios lo sabe. Nosotros solo sabemos lo que ocurre en el momento de la acción. Ni siquiera lo que va a provocar esa acción muchas veces lo sabemos. Pero Dios lo sabe todo. Dios conoce el sentir nuestro. Dios conoce nuestro levantar, Dios conoce nuestro sentar, Dios conoce nuestra actitud. Dios, la Biblia dice que no está la palabra en nuestra boca y ya Él la sabe. De Dios lo sabe todo. Y Dios ve y pesa nuestras acciones. Y entonces en base a ellas, Dios determina lo que va a ocurrir. Pero no lo determina ahora. Ya está determinado porque Dios conoce toda nuestra vida, aún los días que nos faltan por vivir. ¿Usted está entendiendo esto? Los días que te faltan por vivir, ya Dios lo conoce. Ya Dios sabe qué te va a pasar. Dios sabe cuándo tú te vas a morir, cómo te vas a morir. Y el último suspiro de tu vida, Dios lo sabe. Ahora, usted me dice, pero aunque Dios le ha alargado la vida, ya Dios sabía en su omnisapiencia, en su omnisciencia, que Él le iba a alargar la vida. Dios lo sabe todo. Él muda los tiempos y las edades, como dice Daniel, capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Y Él hace en el ejército del cielo y en el ejército de la tierra como Él quiere. Y no hay quien detenga su mano ni le pregunte a Él qué hace, según dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Dios es soberano. La soberanía es la autoridad que se ejerce sin control de nadie. A Dios nadie lo puede controlar. Dios es incontrolable. Dios se somete a su palabra porque Él habló su palabra en su soberanía. Y en su soberanía Él dijo lo que va a ocurrir. Y Dios es imposible que mienta. Por eso nosotros tenemos que estar seguros que cuando Dios dice algo,
omnisciencia y en su sapiencia eterna. Conforme a su autoridad, todo el mundo tiene que obedecer. Él manda la mañana, Él manda el sol, Él cabalga sobre las alas del viento, Él hace la llama de fuego a su ministro. Él es Dios. Usted está entendiendo este asunto, ¿verdad? Él es Dios. Ahora mismo Dios tiene información de todo lo que nosotros estamos pensando. Ahora mismo, todo lo que nosotros estamos pensando y todo lo que estamos enviando al cerebro central, al procesador de datos que está en el cielo, está recibiendo cada una de las informaciones que nosotros estamos enviando. Porque le pongo como ejemplo, imagínense un servidor. Imagina los servidores de Visa, la tarjeta Visa, Mastercard o American Express o cualquiera de ellas. ¿Usted sabe cuánta gente en este momento están usando tarjetas en el mundo? Son muchas. Y ese servidor está recibiendo simultáneamente la información de miles, quizás de millones de informaciones al instante. Y la recibe todas y toda la procesa. Y a toda la envía información y contestación al instante. Usted envía y al instante la prueba y envía la confirmación al verifón donde usted le ha pasado la tarjeta. ¿Sí o sí? ¿Quién hizo eso? Un ser humano con una mentalidad sencilla que dice que lo más genio, o sea, pueden desarrollar 14, quizás 15 por ahí. Pero Dios es el dueño de toda la ciencia. Dice la palabra: el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá, y el que hizo la ciencia no tendrá más ciencia que el que tiene la ciencia. Entonces, estamos hablando de un Dios que no es cualquier cosa. Estamos hablando de un Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y que todo está sustentado por la palabra de Dios. Y si algo no existe y él se imagina que tiene que existir, dice la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 17, que él llama las cosas que no son como si fuesen. Y cuando él la llama, no importa que no existan, como él se la imaginó en su mente, así tiene que venir a la existencia. Ese es el Dios que estamos hablando. Entonces, los versículos que hemos leído nos están hablando de hechos y acontecimientos que sucederían en el porvenir. En el momento que esto se escribe porque alguien que le creyó a Dios y que tuvo que creerle, por alguna razón tuvo que creerle. Porque primero, cuando viene el anuncio de este acontecimiento, de lo que iba a ser la deportación a Babilonia, había mucha gente, profetas pagados, que no creyeron lo que el profeta Jeremías había dicho, si no me equivoco, en su capítulo 25, versículo 10, con respecto a lo que iba a ser lo que Daniel está viendo allí. Daniel está hablando de que el Señor ha dicho que cuando se cumplieron los tiempos de la deportación, Dios le visitaría con palabras buenas. Entonces Daniel, que era de los que estaban en la deportación de los cautivos, dice en ese capítulo 9 que cuando llegó el cumplimiento, él se puso a escudriñar y vio que había llegado ya el fin, estaban los tiempos finales de lo que la Biblia, la palabra revelada por el profeta, había salido de que al final de los tiempos Dios iba a visitar al pueblo. Entonces comenzó a buscar cuál era la palabra que Dios iba a enviar para esa nación, porque ya se habían cumplido los 70 años, ya los años estaban en la postrimería del cumplimiento de los 70 años. Entonces él quería saber qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a pasar. Y entonces, cuando uno quiere saber
su corazón y su rostro y pidió perdón a Dios, no por el pueblo, se incluyó él en el pecado del pueblo. Y él le dice al Señor: Señor, hemos pecado, hemos traspasado tus leyes. Y le dice muchísimas cosas. Y un punto importante que le dice es: y no nos allegamos a ti confiando en nuestra justicia. No nos allegamos a ti confiando en lo que somos, sino en tus grandes misericordias. Y justamente Dios, cuando escuchó esta oración de este hombre, humillado ante su presencia, dice la palabra que Dios envió respuesta. Y es donde hemos leído en esta noche, cuando llega la respuesta después de una lucha tenaz, porque tuvo hasta que enviar refuerzo Dios de allá, porque al recibir la respuesta o enviarla, el príncipe de Persia, un demonio, se interpuso para que la respuesta no llegara. Y qué malo, hermano, que a veces aparecen personas que son como el príncipe de Persia, que se ponen en el medio para que no llegue lo que Dios quiere hacer. Eso es peligroso. Ahora, tranquilo, que Dios envía la ayuda de algún lugar. Y Dios envía respuesta. Y aquí está la respuesta que Dios envía, lo que él quería saber, qué era lo que había, cuál era la palabra, qué era lo que el Señor tenía para su pueblo. Y es donde hemos leído en ese capítulo 9, versículo 24 de Daniel, cuando dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Así que la razón por la cual Dios da esta revelación era para traer al pueblo la razón de las cosas que iban a ocurrir en lo porvenir y situaciones que estaban ocurriendo en el pueblo, que de alguna manera Dios la iba a quitar al cumplimiento de estas palabras. Y el Señor bosqueja esta profecía en tres partes importantes: la parte A, la parte B y la parte C. Y le habla de que estas 70 semanas no son 70 semanas de día, son 70 semanas de años. O sea, cada día, en el término, o cada uno equivale a un año. Y estas 70 semanas equivaldrían a unos 490 años. Cuando uno oye esto, pareciera como si fuera la primera ocasión en que Dios trata con el pueblo a través de 490 años o 70 semanas de años. Ya en ocasiones anteriores, por lo menos en 3 ocasiones anteriores, Dios había tratado con su pueblo en periodo de 70 semanas de años o 490 años. Lo que hay que tomar en cuenta que Dios nunca, el tiempo en que el pueblo o la nación de Israel ha estado bajo dominio de los gentiles, Dios nunca ha tomado ese tiempo, sino que se ha tomado como un paréntesis. Y Dios entonces saca ese tiempo y usted analiza y va a ver, por ejemplo, que desde el llamamiento de Abraham hasta que el pueblo sale de Egipto transcurren unos 490 años. Sin embargo, no se cuenta los años en que Agar estuvo tomando el control del dominio en la familia de Abraham. Y usted va a ver que va a encontrar siempre periodos de tiempo en el que Dios trató, por ejemplo, desde la orden para construir el templo hasta el tiempo nuestro. Uno diría: ¿cuántos años han pasado? Pero ahí justamente vamos a entrar en lo que es el periodo, el paréntesis, el tiempo en que la nación judía está dominada por los gentiles. Ese periodo de tiempo Dios no lo cuenta para su nación. Entonces, la historia demuestra, por eso es importante creerle a Dios y creerle a su palabra. La historia demuestra que justamente se cumplieron
exactamente, por ejemplo, el primer periodo de las primeras 7 semanas se cumplió exactamente en el tiempo que Dios dice, desde la salida de la orden hasta la reconstrucción de los muros. Exactamente 49 años, comprobado históricamente. Dios es terrible. Como Dios, cómo uno puede, cómo un humano puede decir, bueno, de aquí hasta el fecha va a ocurrir esto. Si nosotros hacemos planes, planificamos y las cosas a veces no salen como queremos. Pero cómo Dios tomando el control de la historia, del tiempo, hermano, de todo, hasta de la finanza, de un pueblo que está en una condición a veces, o una condición difícil como esclavo. Y entonces Dios da una orden y cómo se cumple la palabra de Dios. Es asombroso cómo se cumple la palabra del Señor. Y luego, el periodo de las 62 semanas, la manera tan asombrosa como se cumplió inclusive, porque él había señalado hasta el día que se le quitaría la vida al Mesías. Ahí está. Y dice, y no por él, él mismo no se va a quitar la vida. Se la quitaron aunque él la puso. ¿Está entendiendo cómo la palabra de Dios es tan precisa? Muchas veces yo les he dicho con respecto a lo que fue la guerra del Golfo, lo que se llamó la tormenta del desierto. ¿Usted sabe por qué razón se produjo la guerra del Golfo? ¿Usted no sabe cuál fue la razón por la que se produjo? Mire, cuando usted estudia las Escrituras, usted va a ver que la zona donde está Irak, en la Biblia, ese lugar pertenecía ¿a quién? A Babilonia. Esa es la zona donde realmente estaba Babilonia. Ahora, Dios había dicho, de lo que el profeta Isaías había encontrado, que Dios había dicho que esa ciudad nunca jamás iba a ser reconstruida, sino que ahí habitarían los chacales. Estamos hablando de la antigua Babilonia, el lugar donde estaban los jardines cortales. La palabra de Dios no pasa, no importa que le caiga polvo en el lugar que usted la tenga, la palabra de Dios se va a cumplir. No hay nadie que pueda pasar por encima de la palabra de Dios. Así que el corazón de este hombre, de Sadán, encontraron monedas del tiempo e imágenes e inscripciones de Nabucodonosor. Y el rostro de Nabucodonosor es casi idéntico que el rostro que él tenía. Así que, estudiando, se dio cuenta que era descendiente de él. Entonces pensó en reivindicar a Babilonia. Y Dios dijo que Babilonia no se podía reivindicar. Dice la Escritura. Dios, bueno, cuando usted lee el libro intitulado Babilonia Renace, usted va a ver que él quería hacer de la antigua Babilonia una ciudad turística. Entonces, él preparó y tenía el cuarto ejército más poderoso del mundo. Había tenido una guerra de 8 años contra sus hermanos iraníes, y ya usted sabe, fue una situación bien difícil. Supuestamente tenían arma química. De todas maneras, entró en su corazón el deseo de entrar a Kuwait, que supuestamente antes le pertenecía, y invadió a Kuwait. Oiga bien, Irak se dice que producía el 10% del petróleo mundial. Kuwait supuestamente el 35%. Con el 45% del petróleo mundial, ya él podía determinar todo lo que quería hacer. Así que entró o se introdujo en Kuwait, pero no fue él, es que Dios vio lo que ya quería hacer. Y entonces Dios lo puso en su corazón para entrar, para cumplir su palabra.
Porque es que Dios, mire, Dios usa la maldad humana para llevar adelante su propósito, se lo digo muchas veces. Cuando una gente tiene algo mal en su corazón, Dios sabe que como quiera se va a perder. Pues entonces, ese es el instrumento que Dios usa a veces para hacerte la vida imposible a ti. ¿Está entendiendo esto? Nosotros tenemos que entender ese asunto. Así que entró ahí y ya usted sabe lo demás es historia. Terminó ahorcado y no pudo construir la ciudad que Dios dijo que no se podía construir. Eso fue como el que cuando Josué maldijo el que edificara Jericó y dijo que el que la construyera lo haría a costa de su hijo, el que pusiera el cimiento a costa de su hijo mayor y la puerta la pondría a costa de su hijo menor. Y así ocurrió. El que la construyó exactamente perdió sus dos hijos, el mayor y el menor, edificando la ciudad. Dios no puede mentir. Una cosa es imposible de que Dios viene. Aunque mi fe sea contraria a lo que veo, Dios no puede mentir. Dios siempre va a cumplir su palabra. Y aquí nosotros encontramos que después de eso se le quitará la vida al Mesías Rey. Ahora, eso produjo una situación mundial. El nacimiento de Cristo, porque yo le he dicho a usted, si Cristo no nace, no hay Navidad. Cristo tenía que nacer para aquella Navidad. Mahoma nació, pero no hay Navidad por Mahoma. No hay Navidad por Confucio. No hay Navidad por Hare Krishna. No hay Navidad por el fundador de los Gurugurú. No hay Navidad por ninguna de esa gente. No hay Navidad ni siquiera por Washington, el verdadero primer presidente de los Estados Unidos. No hay Navidad por Muñoz Marín, que reformó la norteamericana. No hay Navidad por Duarte. No hay Navidad por ninguno de ellos. Hay Navidad porque Cristo nació. Por eso es Navidad. La celebramos y en grande. Así que 33 años más tarde ocurre lo que dice este libro. Y le quitaron la vida al Mesías Rey. En el capítulo 1 de Juan, encontramos que la Biblia dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Dónde fue Jesús? ¿Dónde nació? ¿En República Dominicana? ¿Dónde nació? En China. Nació en Israel, la nación elegida por Dios. Yo no sé si ustedes están aprendiendo como están aquí, yo no sé lo que está pasando. ¿Están aquí? Ah, bueno. La nación elegida por Dios. Ahora, esa nación que Dios elige, si usted busca los orígenes de Israel, usted busca en Ezequiel, y el Señor dice que pasó y la vio tirada, y pasó y le dijo vive, y vio que estaba vivo. Era como un niño que habían abortado y lo habían tirado porque la mamá no lo quería. Así era Israel, una nación tirada que nadie la quería, pero Dios dijo vive, y la tomó y la lavó con sal, cortó su ombligo y la adornó, la decoró y que hizo de ella la nación que era. Y esa nación, cuando le envían el deseado de todas las naciones, no lo quiso. Porque generalmente la gente, o nosotros como seres humanos, no podemos en nuestra mente poder concebir en nuestra mente la imagen de un conquistador que muere en una cruz. Usted no se imagina a un conquistador que lo agarran lo contrario y lo guindan y le dan una pela y lo escupen y le quitan la ropa y le abren un costado, y usted no puede pensar que esa persona está allí y que conquistando. ¿Verdad que eso no cabe en la mente humana?
Porque al principio le dijeron, cuando él entró en el burrito, en el asno, cuando él entra, la gente dice, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, lo que Cristo le ha hecho es que pegaba a un libertador, y Cristo tenía las cualidades para eso. Era el hombre que le daba comida a los hambrientos. Era el hombre que abrió un enfermo y lo sanaba. Era el hombre que resolvía el problema. Pero yo lo digo, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando yo llegué a Hosanna, ¿sabe qué quiere decir la palabra Hosanna? Sálvanos ahora. Ellos eran los esclavos. Aunque ellos habían dicho, cuando Jesús le dijo que vosotros hijos de vuestro padre el diablo, dijeron, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, pero eran esclavos de los romanos. Pero dicen que no eran esclavos de nadie. ¿Usted está entendiendo el asunto? Entonces, en esa condición, siendo esclavos, y llega Jesús, en el momento que dicen, sálvanos ahora, Jesús no se postula como el rey. Estamos dispuestos a pelear contigo, vamos para adelante. Pero Jesús no es de esa manera que venía a conquistar. Así que Jesús va a la cruz, 6 días después ya lo están crucificando, y lo demás historia ustedes lo saben. Así que no lo quisieron en la manera que él quería, en la manera que ellos querían. Jesús no podía. Además, Jesús no vino a eso. Y lo crucifican. No lo creyeron. Ahora, a nosotros, los que los hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que con la muerte de Cristo, entonces, se suspende el proceso de lo que se llama la última semana de estas 70 semanas. Se abre un paréntesis, se abre lo que le llamamos el paréntesis de la gracia. Pedro, por revelación del Espíritu Santo, explica en el capítulo 14, versículo 15 del libro de los Hechos, 14 o 15 o 15, 14, y habla de cómo Dios visitó a los gentiles para tomar el pueblo para sí, dando cumplimiento a lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, creo que capítulo 3, versículo 6 o 6, 3, que dice que Dios, sabiendo que había de bendecir a los gentiles por la fe, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios nos visita a los que no le recibieron, a lo que no éramos pueblo, a los que no éramos de la nación elegida. Entonces nos ha dado la potestad, el derecho, la opción, y nos ha hecho hijos suyos. Pero todos los tiempos y todos los procesos tienen su cumplimiento. Eso no va a ser para siempre. Se abrió el periodo de la gracia. Eso que la gente llama que el nacimiento de Cristo cambió las edades. Yo quiero decirle a usted que cuando la iglesia, cuando se cumpla, se cierra el paréntesis, se va a seguir contando igualito como se contaba antes. Porque ahora se cuenta de Cristo para acá. Antes no se contaba de Cristo para acá. Se contaba de la fundación del mundo, se iba subiendo, tanto. ¿Usted no ve que se dice tantos años antes de Cristo? Ahora, ahí sí es un paréntesis, con el 1, 2, 3. Claro, eso se hace después cuando el monje Dionisio el Exiguo confecciona lo que es el calendario gregoriano, que es el que nosotros llevamos ahora. Pero de todas maneras, antes no se contaba así como se cuenta. Pero cuando se cierra el paréntesis, y que ese paréntesis se va a cerrar muy pronto, ¿saben cuándo se va a cerrar ese paréntesis para seguir contando las 70 semanas? Cuando suene la trompeta. ¿Cuándo va a sonar la trompeta? ¿Usted sabe por qué yo le quiero decir esto y por qué yo le traigo esta reflexión esta noche? Porque hay gente que cree que cuando llega diciembre, cuando llega la Navidad, se olvidan de todo. Se olvidan de Cristo. Se olvidan de que tienen que vivir como cristianos. Porque creen que este es el fin de todo y que hay que gozar y alegremos. No. Yo quiero decirle a usted que nosotros estamos esperando algo. Y lo estamos esperando minuto a minuto, segundo a segundo,
no es un cuento de hadas. El rapto de la iglesia no es un cuento de camino. El levantamiento de la iglesia no es un pensamiento del pastor ni de aquellos que se ilusionaron diciendo cosas superfluas y maladíes. No, el rapto o el levantamiento de la iglesia no es un pensamiento ancestral ni filosófico. El levantamiento de la iglesia no es el convencimiento de un grupo de gente. El rapto o el levantamiento de la iglesia es una verdad bíblica. Es una verdad contundente de la palabra de Dios. Y eso no hay nadie que lo quite. El diablo no quiere que ocurra. El diablo no quiere que venga, porque él sabe que le queda menos tiempo. Pero quiera él o no quiere, quiera los instrumentos del enemigo o no quiera, Cristo viene. Y no importa lo que diga la gente, y no importa cómo la gente viva. La gente vive como que esto va a ser eterno. De hecho, la gente está haciendo aquí todo está haciendo su plataforma aquí, está edificando aquí, porque piensa vivir para siempre aquí. Pero yo quiero decirle a usted que nosotros no somos de aquí. Y como decían los ancianos, los peregrinos no siembran coco. El que va de pavo no siembra coco. Podrá sembrar una bichuelita que dura 28 días, pero no siembra coco. El coco dura demasiado tiempo. Y nosotros no estamos edificando aquí para quedarnos aquí. Nosotros hacemos algo mientras el día dura, pero sabiendo que nuestra patria no es aquí que está. Somos ciudadanos del cielo. Y no vivimos para quedarnos aquí. Este mundo, mire, este mundo no está diseñado para nosotros. Este mundo no está diseñado para los evangélicos. Y los evangélicos que quieran conformarse en este mundo no podrán agradar a Dios. No importa lo que la gente diga, mire, muchos evangélicos a veces no salen, hermano, aturdidos cuando está en ciertos lugares y ve cómo la gente habla, porque la gente como que no piensa en Dios. Y uno oye ciertos evangélicos y ciertos medios, perdón, de norma, de que de corte cristiano, y a uno le da pena. Tristeza ver la manera como se conducen los llamados evangélicos. Cristo viene. Nosotros nos vamos. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su propósito. Dios hará realidad su palabra. Y no importa quién diga que no, Cristo viene. Y por eso nosotros tratamos de alertarle a usted que estos días se van. Estos días se van. Celebramos la Navidad porque yo sigo en Navidad. Porque Cristo está en mi corazón. Y el gozo mío no depende de un momento, el gozo mío depende de Cristo. Hay cosas que pueden ayudar en el sentido humano, pero el gozo del alma emana del Espíritu Santo que tiene adentro. Entonces, no cambia a Cristo por nada. Mañana cómase todo lo que usted pueda. Pero tampoco caiga en la glotonería, porque la glotonería es pecado. Y no participe en todo lo que pongan a la mesa, si en la mesa hay gente que no son de los suyos. Amén. Ni el domingo, ni el 25, ni el 31, ni el día primero. Estos son los días para nosotros el testimonio a la gente de que somos cristianos. Estos son los días de nosotros decir a la gente que hemos cambiado. Estos son los días de testificar de que no somos lo mismo. Estos son los días de que vean de que realmente nosotros estamos firmes. Porque yo de lo que he dicho, es el 25, muchachos, deja que llegue tal día. Hay algunos de ustedes que le han puesto fecha ya. Espera, deja que llegue tal día, a ver si tú vas a aguantar ahí. Deja que llegue tal día. Tú le vas a mostrar al diablo que tú no vas a aguantar el día, no, tú vas a aguantar todos los días que vengan. Y que tú estás segura de lo que hiciste, que tú estás seguro de lo que hiciste. Y que no hay nadie que te cambie, no hay nadie, porque el cambio que Cristo en ti, nadie en el mundo nunca te lo había dado. Que todos los años que viviste en el mundo fueron vanidad. Y que tú te arrepientes de haberlo vivido, que te da náusea, asco.
gente. Y ahora tú vienes ensuciándote allá como el puerco, que tú lo agarras y lo bañas con champú y lo perfumas. Suéltalo para que tú veas. No, aquí no tenemos a nadie amarrado como a cerdo. Aquí todo el mundo está suelto. Pero usted no es cerdo. Y usted es perro. Para irse a comer su vómito otra vez. No digo amén, no digo casi amén. Nosotros no somos ni cerdo ni perro. A los perros que vayan ellos a beberse su vómito, a comérselo. Y a los cerdos que vayan a ponerse como la puerca a la mano, que van y se revuelcan y no meten el lomo. Somos nuevos. Y de aquí para atrás y para coger impulso. Dios cumple su palabra, Dios me entiende. Y Cristo viene. Y ojalá se 31. Ojalá se esta noche. Amén. Así que el 31, el día primero y el día 2, yo tuve todos los evangélicos, los dos evangélicos aquí, gozándose en Dios. Y el 31 aquí recibiendo el año con nosotros. Usted nunca ha recibido un año en la iglesia. Tú estás hablando que ha recibido en la iglesia ahora. Te va a ver lo que gozarse de verdad. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Así que, amigo, no se me desanime, que me venga acumulando, que esto. Ay, pero tú estás loco, tú eres joven, muchacho, deja que tú seas viejo. Que sea viejo el diablo. Oye, ¿qué le va a hacer que tú agarras la chica y vienes a la comida y después viene a medir bagazo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hace su bagazo usted? Hay gente que solo que quiere darle bien bagazo, le primen bien y después que no sirve, toma Dios. Santo. Y tú le vienes a dar bagazo a mí, te lo digo en la cara. Pues yo no soy, pero es una burla. Yo, déle gracias a Dios que usted le pudo dar parte de su fuerza a Dios, parte de su vida a Dios. Siéntase feliz. Diríamos nosotros, ¿y por qué Dios no me permitió nacer en un hogar cristiano? Y entonces a veces lo que pasa en un hogar cristiano es que te van a probar para allá, ver lo que es decir de allá. Vete para que te agarre el diablo allá y te mate. Tú eres libre. Tú eres libre.